Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a diseñar una cajita estilo tiendita de dulces multicolor para souvenir infantil con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, desplegamos unidades, seleccionamos centímetros e ingresamos la medida con un ancho de 21 centímetros por una altura de 29.7 y crear un diseño. Para ello nos vamos a archivo, nos vamos a configuración, mostrar reglas y guías, nuevamente archivo, configuración, mostrar sangrado para impresión. Para el diseño yo voy a utilizar una app, desplegamos, selecciono este recuadro de apps, me voy al buscador, voy a buscar en este caso FrameMaker para realizar el diseño que viene a ser esta la app que voy a utilizar. Selecciono, una vez que se me apertura está predeterminado este triángulo, despliego hasta abajo, en columnas de cuadrícula lo voy a colocar a 20 y voy a seleccionar este diseño. Y sobre ella voy a realizar la plantilla. En este caso, en esta columna yo voy a colocar 10 puntos. Para ello simplemente despliego el mouse. Cuando se me genera el punto de cruz simplemente doy doble clic y se me genera el punto de vértice. Nuevamente, por ejemplo, doble clic y así sucesivamente. Voy a crear los 10 puntos que son 10 puntos de vértice. Y bueno, una vez finalizado con estos 10 puntos, nuevamente en este lado de igual manera realizo los 10 puntos. Son puntos de vértice con los cuales voy a rediseñar una nueva plantilla. Y bueno, para trabajar mucho mejor voy a desplegar estos puntos hasta la parte inferior, dejando solamente la parte de arriba que viene a ser este punto. Voy a guiarme por el lado lateral de la imagen construyendo esta plantilla. Simplemente arrastro los puntos y rediseño la plantilla. Lo mismo que he realizado en esta sección, realizo en el lado opuesto. Y bueno, de esta manera he generado ya la plantilla que es solamente una unidad. Me voy hasta la parte inferior y agregar al diseño. Clic en este botón. Y bueno, aquí ya tenemos el diseño y voy a proceder a ampliar. Y bueno, amplío justo hasta el sangrado de impresión que vienen a ser estos contornos. Ahora voy a trabajar en base a esta plantilla, voy a generar un cuadrado que viene a ser para el centro. Para ello voy a trabajar con las líneas guías. Simplemente me voy al lado lateral y arrastro la línea guía y voy a colocar justo en estos vértices. Nuevamente coloco de esta manera las líneas guías. En este espacio voy a ingresar un rectángulo. Para ello me voy hasta la parte superior, hasta elementos, me voy al buscador, voy a buscar marcos. Clic en marcos y voy a seleccionar simplemente este recuadro que es un cuadrado y voy a proceder a ampliar, minimizar y acoplar justo en este espacio. Y bueno, de esta manera obtengo ya el rectángulo. Este rectángulo lo voy a llevar hasta la parte inferior. Ahora nuevamente control C, control V para generar una copia. Y esta copia voy a proceder a editar el tamaño. Para ello me voy a posición, me voy a ancho, ingreso un ancho de 10.5 por una altura de 5 centímetros y lo ubico justo en el medio. Me voy a la parte superior y coloco el color blanco. En este caso, este espacio es para el visor donde voy a realizar el corte. Ahora clic derecho sobre el diseño y voy a proceder a bloquear. Nuevamente este recuadro procedo a bloquear para trabajar mucho mejor
Y bueno, para continuar con el procedimiento de personalización, voy a arrastrar una nueva línea guía justo hasta esta esquina. Nuevamente me voy a elementos, me voy a buscar un minimal frame de marco. Clic en marco y voy a seleccionar este que está con esta denominación. Esta me va a servir para la carpeta. Nuevamente voy a proceder a girar a menos 180 grados y procedo a colocar justo en este vértice. Y para continuar despliego una nueva línea guía justo hasta la parte superior de este recuadro que es del visor y ajusto a medida. Ahora me voy a la parte superior para el contorno y agrego un grosor de contorno, en este caso a 5 puntos. Ahora control C, control V, genero una copia de estos elementos y voy colocando 7 unidades. Una vez que haya colocado, selecciono todos estos diseños y acoplo justo a la medida dentro del recuadro. Y bueno, va quedando ya de esta manera. Y a continuación voy a proseguir con la textura. En este caso voy a desbloquear lo que es el fondo para proceder a ingresar lo que es la personalización. Me voy a subir archivo y voy a subir esta base de textura y esta imagen en PNG de esta temática de la cual voy a trabajar. Y bueno, en cuanto a esta base de textura, yo lo he descargado de Pinterest. Yo les estoy dejando el link en la parte inferior por si desean buscarlo también. Y bueno, puedo utilizar estos, o caso contrario también puedo buscar el término de Candyland y me va a salir imágenes relacionadas con lo que son los dulces y lo pueden usar. Ahora simplemente arrastramos la imagen, la base de textura. Si desean ampliar, simplemente van a dar doble clic y proceden a ampliar o minimizar el diseño. Una vez listo, dan clic fuera. Ahora prosigo con la personalización de este recuadro que va a estar pegado dentro de la cajita. Simplemente voy a arrastrar en este espacio. Para adecuar la personalización, arrastro nuevamente hasta este recuadro, doble clic y adecuo a la medida del fondo para que se me recorte exacto justo a la imagen que está debajo. Clic fuera y bueno, de esta manera ya tengo la personalización del fondo. Arrastro nuevamente hasta la parte inferior y a continuación prosigo con la personalización de la carpeta e ingreso de la imagen en PNG. Para ello, clic derecho, voy a desbloquear el fondo. Ahora voy a acoplar la imagen en PNG. Lo pueden dejar en la parte superior o también en la parte inferior. En este caso lo voy a dejar en la parte inferior. Selecciono este elemento, capas. Voy a dar al frente. Nuevamente clic derecho, capa al frente. Y bueno, voy a seleccionar y asignarle un color con el cuentagotas. Voy a seleccionar los colores con los cuales estoy trabajando, en este caso en base a la personalización. Simplemente voy a ingresar con el cuentagotas. Y bueno, de esta manera personalizo la cajita. Una vez ya finalizado con el proceso de personalización, procedo a exportar. Para ello me voy a archivo, me voy a descargar. Lo dejo en PNG y clic en descargar. Ya se me va descargando el archivo que está en una hoja A4 directo para su impresión. Y bueno, aquí les dejo la guía de doblez que van a realizar de esta cajita para que ustedes puedan armarlo. Aquí ya he impreso y he rehecho los recortes. Y ahora procedo a acoplarlos. En este caso voy a pegar esta base antes de cerrar esta cajita y colocar lo que es en el visor un acetato transparente. Y bueno, me va a quedar ya así listo la cajita para ingresar lo que son las golosinas. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto muy sencillo y muy práctico. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.